Bueno, hola a todos, voy a hablarles en esta ocasión de reacciones químicas. No olvidemos que las reacciones químicas se dan por interacciones entre dos sustancias o más, dando lugar a una reorganización de sus átomos y enlaces químicos y a la formación de una nueva sustancia química. Estas se representan a través de ecuaciones químicas. Existen básicamente cuatro tipos de reacciones químicas que vamos a ver en este video. La primera de ellas se llama reacción de combinación, también conocido como reacción de síntesis. Las reacciones de combinación ocurren cuando una sustancia A reacciona con una sustancia B y produce una sustancia AB. De dos cosas queda una. De dos compuestos o dos elementos se nos forma uno. Uno de los ejemplos que podemos dar de este tipo de reacciones es la formación de óxidos. Entonces, si ponemos a reaccionar dos óxidos, por ejemplo, dos elementos, por ejemplo, carbono, que reaccione con oxígeno diatómico, pues se nos van a unir los dos, carbono oxidado. En este ejemplo voy a tomar carbono más 4, oxígeno menos 2, bajo el 2, mitad 1, bajo el 4, mitad 2, se nos forma óxido carbónico. De dos elementos nos quedó uno solo. Eso es formación de óxidos, es un ejemplo de reacción de combinación. Por ejemplo, la formación de un hidróxido, si tenemos Na2O, óxido de sodio, y lo hacemos reaccionar con agua. Ya sabemos que este es un óxido básico porque el elemento que acompaña al oxígeno es un metal. Entonces, óxido de sodio que reaccione con agua nos va a formar NaOH. El OH característico de los hidróxidos, sodio es más 1, OH es menos 1. Y de dos compuestos se nos forma uno solo, reacciones de combinación. Voy a poner un tercer ejemplo, como es la reacción de formación de un ácido oxácido. Por ejemplo, este CO2 que tenemos acá, le voy a adicionar agua para que se nos forme un ácido. Entonces nos va a quedar total de hidrógenos 2, un solo carbono y dos oxígenos y un oxígeno, 3 oxígenos. Ácido carbónico. De dos compuestos se nos forma uno solo. Reacción de combinación o síntesis. Hablemos de un segundo tipo de reacción. Tenemos la reacción ahora de descomposición. Las reacciones de descomposición son opuestas a las reacciones de combinación o síntesis, es decir, AB se descompone y forma A y forma B. De un solo compuesto forma dos elementos o dos compuestos, dependiendo lo que se descomponga. Voy a poner un ejemplo. Entonces, quizás el agua, por electrólisis, por electricidad, se descompone en sus dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Pero el hidrógeno no lo olvidemos que es un gas y que el oxígeno también es un gas, por eso son diatómicos. Se nos forma hidrógeno más oxígeno. Otro ejemplo podría ser la descomposición de una sal aloidea. Las sales aloideas se descomponen en los elementos que tienen en su estructura, pero iónicos, cargados eléctricamente. En este caso, sodio, que es estado de oxidación más 1, se descompone junto con el cloro, que es estado de oxidación menos 1. Esa es la descomposición de una sal aloidea. ¿Cómo ocurre que en una sal oxisal, por ejemplo el CaCO3, carbonato de calcio, se descompone en presencia de agua en el óxido del metal? El calcio es el metal del CaCO3, del carbonato de calcio, calcio es el metal, entonces nos queda calcio oxidado, y el no metal es el carbono y nos queda carbono oxidado. Pero ¿qué tipo de carbono es? ¿Más 2 o más 4? Debemos averiguarlo. Si calcio es más 2 y oxígeno es menos 2, 2 por 1, 2, y menos 2 por 3, menos 6. Por eso
para que la sumatoria en este compuesto de 0, si aquí tengo menos 6, si aquí tengo más 2, pues carbono debe ser más 4, o sea que carbono aquí lo voy a poner como más 4, y oxígeno menos 2, bajo el 2 mitad 1, bajo el 4 mitad 2, y esa es la descomposición de esa sal. Un ácido hidrácido se descompone en este caso, hidrógeno más cloro, pero los dos son gases, hidrógeno y cloro. Y quizás un último ejemplo podría ser la descomposición del CO2, sería carbono más oxígeno diatómico. Esas son dos de las primeras reacciones que nos interesa trabajar acá. Ahora vamos a ver otras dos. Trabajemos ahora la reacción de descomposición. Entonces, tercero, reacción de descomposición, desplazamiento, me equivoqué, me quedé con la anterior, es desplazamiento simple o sencillo. En la reacción de desplazamiento simple se reemplaza un elemento por otro. Entonces, AB más C. En este caso, la C reemplaza a la A, entonces C se queda con B y A queda libre. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas debemos tener en cuenta la reactividad de los elementos para los desplazamientos. Entonces hay una tabla de reactividad para metales que ocurre así. Litio está primero, potasio, después está bario, después encontramos al sodio, al magnesio, al aluminio, zinc después, hierro, cadmio, voy a seguir aquí abajo, níquel, estaño, plomo, hidrógeno, este es el que más se desplaza normalmente en una reacción, cobre, mercurio, plata y oro. Entonces el primero desplaza fácilmente a los demás, el segundo desplaza fácilmente a los demás menos al primero nunca lo podría desplazar. Bario podría desplazar a sodio, a magnesio, a aluminio, a zinc, a hierro, a cadmio, a níquel, a todos los demás, pero no podría desplazar nunca ni a potasio ni a litio. Entonces litio los desplazaría a todos. ¿Cómo ocurre? Pensemos en esta reacción. Ácido clorhídrico en presencia de zinc. En este caso, el zinc, que es estado de oxidación más 2, quiere desplazar al hidrógeno de estado de oxidación más 1. El positivo siempre busca desplazar al positivo, ¿no? Él es más 2 y él es más 1. Cloro es menos 1. Nunca un positivo desplazará a un negativo. Siempre zinc va por el hidrógeno. Para que esto ocurra, zinc debe estar por encima del hidrógeno. Aquí vemos al zinc y el hidrógeno está mucho después en el listado, o sea que sí lo desplaza. Entonces zinc se queda con el cloro y el hidrógeno queda solo. Ojo, pero el hidrógeno es un gas. Ahora bien, cloro es menos 1, zinc es más 2, bajo el 1, invisible, y bajo el 2. ZnCl2 más H2, cloruro de zinc se formaría. Miremos otro ejemplo. Pensemos en el H2SO4, ácido sulfúrico, y que reaccione con litio. ¿Listo? Litio es el más reactivo y pues fácilmente va a desplazar al hidrógeno. Entonces litio desplaza al hidrógeno. Entonces litio queda con el SO4 y el hidrógeno queda solito, pero él es un gas, ¿no? Lleva un 2. Ahora bien, hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Aquí 1 por 2, 2. O sea que todo el SO4 es menos 2.
Entonces, si el SO4 es menos 2 y el litio es más 1, bajo el 1 invisible y bajo el 2 me queda Li2SO4, sulfato de litio. Vamos a hacer un último ejemplo de desplazamiento con metales. Por ejemplo, BaSO3, sulfato de bario, cuando reacciona con potasio. ¿Sí? Potasio está por delante del bario. Entonces, el potasio lo va a desplazar. Entonces, potasio va a desplazar al bario. Entonces, potasio queda con el SO3 y el bario queda solito. Ahí está. Pero resulta que bario es más 2, o sea que todo el SO3 es menos 2, o sea que el SO3 es menos 2, potasio es más 1, bajo el 1 invisible y bajo el 2. Me queda sulfato de potasio más bario. Sería la formación de en esta reacción química. Voy a colocar una en donde no ocurriría. Por ejemplo, LiCl, cloruro de litio, con hierro. Resulta, amigos, que hierro está por acá. Hierro está mucho después del litio. Hierro no puede desplazar al litio. En ese orden de ideas, no hay reacción. Y no hay reacción sencillamente porque hierro no podría nunca, en ningún escenario, desplazar al litio de su compuesto. A veces ocurre que se presenten desplazamientos entre no metales. Por ejemplo, pongamos aquí NaCl más flúor. Resulta que cloro es menos 1 y sodio es más 1. Flúor también es menos 1. En este caso, el flúor busca desplazar al no metal, al cloro. ¿De acuerdo? Como el orden de reactividad solamente la tenemos en metales, en ese orden de ideas, ¿cómo sabemos si flúor desplaza el cloro? Pues miramos la tabla periódica. Si flúor en la tabla periódica en el grupo 7 está por encima del cloro, lo desplazaría. Y claro que sí, flúor está sobre el cloro en la tabla periódica. Entonces, sodio se quedaría con flúor, flúor desplaza el cloro y cloro quedaría solito. Pero el cloro es un elemento gaseoso, queda Cl2. Esa sería nuestra reacción de desplazamiento simple. Y finalmente miremos nuestra reacción, la cuarta, que se llama reacción de doble desplazamiento. Doble desplazamiento. En este caso, si tenemos AB y AB reacciona con CD, se da un intercambio. Entonces, el C, que es el positivo, se queda con el negativo del otro, que es el B. Y el A, que es el positivo acá, se queda con el D, que es el negativo acá. Siempre recordemos que él es positivo, él es negativo, él es positivo y él es negativo. Se dan intercambio, en este caso como intercambio de parejas. ¿Cómo sería o cómo se aplicaría esto? Pues bueno, hay unas reacciones que se llaman reacciones de neutralización. Reacción de neutralización que es entre un ácido y un hidróxido o base. ¿Sí? Eso lo conocemos muy bien, se forma una sal. Entonces, HCl que reaccione con NaOH. Entonces sabemos muy bien que la H y la OH forman HOH, ¿no? Se unen ellos dos, el positivo de acá, positivo y negativo, y el negativo de acá, positivo y negativo. Y el otro me forma NaCl. HOH no podemos olvidar que sería H2O, ¿no? H2O, se nos forma la sal y el agua. Sal y agua. Listo. Miremos otro ejemplo en este escenario de ácido-base, de neutralización. Podría ser el ácido sulfúrico que reaccione con el
CaOH2, el hidróxido de calcio. Entonces, él es el positivo, todo esto es negativo, él es positivo y él es negativo, se intercambian. Entonces, H con OH nos formaría el agua y Ca con SO4 nos formaría la sal. Él es el positivo, él es el negativo y aquí hay positivo y negativo. Eso sería neutralización. Hay otro tipo de reacción de doble desplazamiento que se llama precipitación. La precipitación involucra dos sales, normalmente una sal aloidea y una sal oxisal. ¿Cómo ocurre? Entonces, pensemos en este ejemplo, NaCl, que es una sal aloidea, cloruro de sodio, él es el positivo y él es el negativo, sodio positivo, cloro negativo, y reacciona con, pongamos, CaSO4, que lo tenemos acá justamente. Entonces, él sería el positivo y él sería el negativo. Intercambian. Entonces, calcio queda con cloro y Na queda con SO4. Debemos mirar que la sumatoria de estados de oxidación estén bien. Entonces, sodio es más 1, cloro es menos 1. Calcio es más 2, SO4 es menos 2. Para que nos dé 0, ¿no? Entonces, calcio es más 2 y cloro es menos 1. Calcio es más 2, cloro es menos 1. Bajo el 1 invisible y bajo el 2. De aquí, sodio es más 1 y SO4 es menos 2. Bajo el 2 y bajo el 1 invisible y tengo las dos sales. Esos son reacciones de doble desplazamiento. Para terminar este video explicativo, les voy a hablar del balanceo de ecuaciones químicas. Entonces es algo sencillo porque vamos a utilizar solamente un método que es el método del tanteo. Entonces vamos a organizar acá esto. Entonces, ¿cómo queda? Si yo tengo una ecuación química, por ejemplo, hidrógeno gaseoso que reaccione con cloro gaseoso para formar ácido clorhídrico, lo que está antes de la flecha, o sea, en reactivos, en cantidad debe ser igual a lo que está después de la flecha, o sea, en productos. ¿Por qué? Porque se debe cumplir la ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. En ese orden de ideas, si entraron dos hidrógenos, deben salir dos hidrógenos. Si entraron dos cloros, deben salir dos cloros. En este caso vemos dos hidrógenos y dos cloros y un solo hidrógeno y un solo cloro como producto. Para balancear en el método del tanteo solamente podemos adicionar coeficientes. En este caso yo tendría que adicionar aquí un coeficiente 2. Este es el coeficiente. Ahora indica que en reactivos, antes de la flechita hay dos hidrógenos y aquí tengo dos hidrógenos. Y antes de la flechita en reactivo tengo dos cloros y ahora tengo dos cloros porque el 2 afecta tanto al hidrógeno como al cloro. El coeficiente afecta a todo lo que está después de él, a toda la fórmula. Ese sería un ejemplo de balanceo por tanteo. Pensemos otro. Entonces, cuando el elemento hierro reacciona con oxígeno gaseoso para formar óxido férrico. Esto es cuando hierro es más 3, ¿no? Bajo el 3 y bajo el 2. Del menos 2 del oxígeno nos da óxido férrico. Pero resulta, queridos amigos, que antes de la flecha, o sea, en reactivos, tenemos un hierro y después tenemos 2. Y de igual manera, antes de la flechita tenemos dos oxígenos y después tenemos 3. Vamos a balancearlo adicionando coeficientes. En primera medida vamos a balancear los oxígenos. Aquí hay un 2 que es un par y aquí hay un 3 que es un impar. Entonces aquí voy a poner un 2 para que 2 por 3 me dé 6. Y aquí voy a poner un 3 para que 3 por 2 me dé 6. Balanceé oxígeno. 2 por 3, 6 oxígenos y 3 por 2, 6 oxígenos. Pero me quedó desbalanceado el hierro. Mire, 2 por 2, 4 y aquí solamente tengo 1. Pues sencillamente le pongo un número 4 y me queda balanceada. 4 hierros, 2 por 2, 4.
3 por 2, 6 oxígenos, perdón, y 2 por 3, 6 oxígenos. Tenemos una ecuación química balanceada. Vamos a poner un ejemplo más. Nitrógeno, perdón, lo estaba haciendo con rojo. Nitrógeno gaseoso que reaccione con hidrógeno gaseoso para formar amoníaco. En ese orden de ideas, antes, en reactivos, antes de la flechita, tenemos 2 nitrógenos. Después solamente tengo 1. Y antes de la flechita en hidrógeno tengo 2 hidrógenos y después tengo 3 hidrógenos. Voy a balancearlo de la siguiente manera. Si coloco aquí un 2, voy a tener ya mis 2 nitrógenos balanceados. Y en hidrógeno voy a tener 2 por 3, 6, 2 por 3, 6 hidrógenos, lo cual indicaría, voy a poner aquí el 2 azul, lo cual 2 por 3, 6, indicaría que aquí debe ir un 3, 3 por 2, 6. Entonces me quedaron 2 nitrógenos, y 3 por 2, 6 hidrógenos, y 2 por 3, 6 hidrógenos. Y tenemos una ecuación química balanceada. No sería nada más, amigos. Espero que les sirva para desarrollar todos sus trabajos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.